Una persecución, se dio la detención de este hombre, conocido con el alias del Tito, Juan Francisco N. La captura de Juan Francisco N., alias el Tito, esta semana en el Estado de México desató una tormenta que nadie vio venir. No fue solo la detención de un supuesto jefe de plaza de la familia michoacana, sino el destape de una red de corrupción y violencia que se había enquistado en las entrañas del Valle de Toluca. Todo comenzó con un asalto aparentemente trivial en la colonia San Felipe Tlalmimilolpan, un robo a mano armada que dejó a un ciudadano temblando, despojado de su cartera, dinero y teléfono. Pero lo que parecía un delito común se convirtió en la chispa que encendió una operación relámpago. La víctima, con el pulso aún acelerado, señaló un Volkswagen Jetta sin placas que huía a toda velocidad. Nadie imaginaba que dentro de ese vehículo estaba el hombre que controlaba las operaciones de extorsión, secuestros y distribución de polvo blanco en la región. La Policía Municipal de Toluca, alertada por la denuncia, desplegó un cerco inmediato. Patrullas cortaron avenidas, drones zumbaron en el cielo y el rugido de las sirenas perforó la calma de la mañana. El Jetta, conducido con una mezcla de arrogancia y desesperación, zigzagueó por calles estrechas hasta que fue acorralado en un callejón sin salida. De ahí salió el Tito con la mirada fría y los puños apretados, sabiendo que su reinado tambaleaba. En su poder encontraron no solo los objetos robados, sino un arma de fuego cargada, lista para disparar, y un teléfono con mensajes encriptados que más tarde serían la llave a un submundo de traiciones y sangre. El operativo no terminó con la captura. Mientras los agentes esposaban al Tito, otro vehículo, un sedán gris también sin placas, intentó evadir el cerco a pocos metros. El conductor, Mario N., alias El Chaparro, fue detenido tras una breve persecución a pie. Su rostro, desencajado, contrastaba con la calma tensa de su jefe. Ambos fueron trasladados bajo un dispositivo de seguridad nunca antes visto en Toluca. Más de 50 patrullas, francotiradores en puntos estratégicos y helicópteros sobrevolando el trayecto al penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez. La razón era clara: la familia michoacana no se quedaría de brazos cruzados. Rumores de un intento de rescate circulaban entre los agentes y cada semáforo, cada esquina, se sentía como una emboscada potencial. Los detenidos, sentados en la parte trasera de una camioneta blindada, no pronunciaron palabra, pero sus miradas hablaban de venganza. En el penal, los primeros interrogatorios revelaron que el Tito no era solo un operador de campo, era un engranaje clave en una maquinaria que combinaba violencia bruta con una red de sobornos que alcanzaba a funcionarios municipales, policías e incluso jueces. Su detención no fue un golpe de suerte, fue el resultado de meses de trabajo de un fiscal especializado, Adrián Salazar, cuya obsesión por desmantelar la familia michoacana lo había convertido en un hombre marcado. Salazar, un hombre de 42 años con el rostro surcado por noches sin dormir, había jurado desmontar la estructura criminal desde que un ataque a su convoy, 2 años atrás, dejó a 3 de sus escoltas heridos de gravedad. No era un héroe de película, sino un estratega frío, movido por una mezcla de deber y rencor. Durante meses, su equipo en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México había infiltrado informantes, pinchado líneas telefónicas y rastreado movimientos financieros. Cada paso era un riesgo. Un agente encubierto fue descubierto y eliminado semanas antes. Su cuerpo abandonado en un basurero con un mensaje clavado en el pecho. Pero Salazar no cedió. La denuncia del asalto en San Felipe no fue casualidad. Fue la culminación de un plan para provocar un error del Tito, quien, confiado en su impunidad, había bajado la guardia. Los mensajes en su teléfono, desencriptados en tiempo récord, revelaron una red de extorsión que recaudaba millones mensuales de comerciantes, transportistas y hasta escuelas privadas. Cada peso era lavado a través de empresas fantasma, y una parte fluía hacia cuentas de funcionarios corruptos. Salazar supo que tenía en sus manos una bomba, pero también que el tiempo corría en su contra. La familia michoacana no solo era una organización criminal, era un poder fáctico que operaba como un gobierno paralelo, con sus propios códigos, lealtades y castigos. El hallazgo clave vino cuando un analista forense, trabajando contrarreloj, encontró un archivo oculto en el teléfono del Tito. Era una lista de nombres, apodos y pagos, pero no cualquier lista. Detallaba sobornos a mandos policíacos, regidores y hasta un diputado local. Entre los nombres destacaba el de un juez penal.
Héctor Vargas, conocido por liberar a criminales con fianzas irrisorias. La revelación sacudió a Salazar. Vargas no era un peón, era un pilar en la protección judicial de la familia michoacana. Confrontar a un juez significaba entrar en un terreno minado, donde un paso en falso podía costarle su carrera o su vida. Salazar reunió a su equipo en una oficina sin ventanas, con las paredes cubiertas de mapas y fotografías. Cada integrante sabía que estaban a punto de cruzar una línea de no retorno. Decidieron filtrar la lista a un periodista de investigación, Mariana Cortés, cuya reputación por exponer corrupción la había convertido en blanco de amenazas. Cortés, una mujer de mirada afilada y nervios de acero, aceptó el riesgo. Horas después, su reportaje, publicado en un portal independiente, detonó un escándalo. La opinión pública exigió respuestas, pero en los pasillos del poder, el silencio era ensordecedor. Salazar, mientras tanto, enfrentaba una tormenta interna. Un superior le ordenó bajar el tono de la investigación, advirtiendo que ciertos nombres no debían tocarse. La amenaza implícita era clara: o retrocedía o su familia pagaría las consecuencias. El conflicto escaló cuando el juez Vargas, acorralado por la filtración, contraatacó. En una maniobra desesperada presentó una denuncia contra Salazar por abuso de autoridad y fabricación de pruebas. Apoyado por un grupo de abogados ligados a la familia michoacana, Vargas logró que un tribunal suspendiera temporalmente la investigación. La noticia fue un golpe devastador para Salazar, quien vio cómo meses de trabajo se desmoronaban. En Toluca, la violencia estalló con renovada furia. Un convoy de la policía municipal fue emboscado, dejando 2 agentes muertos y 3 heridos. Los atacantes, identificados como sicarios de la familia, dejaron un mensaje en el parabrisas: esto apenas empieza. Salazar, consumido por la rabia, se negó a ceder. Convocó a una reunión secreta con Cortés y un pequeño grupo de agentes leales. Juntos trazaron un plan audaz: infiltrar a un testigo protegido, un excontador de la familia michoacana, para obtener pruebas irrefutables contra Vargas y sus aliados. El testigo, conocido solo como El Flaco, estaba aterrorizado, pero su deseo de vengarse de la organización que lo había traicionado lo impulsó a hablar. Sus declaraciones, grabadas en una safe house en las afueras de Toluca, detallaban cómo Vargas recibía maletines de dinero a cambio de sentencias favorables. Pero El Flaco también reveló algo más grande. La familia estaba planeando un golpe contra el gobierno estatal para desestabilizar la región y recuperar el control. La revelación del Flaco cayó como un relámpago en la sala improvisada, donde Adrián Salazar y su equipo escuchaban, con el aire denso por el humo de cigarrillos y la tensión. El excontador, un hombre flaco y ojeroso cuya vida pendía de un hilo, no solo confirmó la complicidad del juez Héctor Vargas, sino que destapó un plan orquestado por la familia michoacana para desatar el caos en el Estado de México. No era una simple venganza por la captura del Tito, era una estrategia calculada para doblegar al gobierno estatal. El Flaco habló durante horas, su voz temblorosa pero precisa, detallando reuniones clandestinas en ranchos fortificados, donde líderes de la organización trazaban un ataque coordinado, atentados contra funcionarios, bloqueos en carreteras clave y una campaña de terror para paralizar Toluca. El objetivo era claro: demostrar que nadie, ni el fiscal Salazar, ni el gobernador, podía desafiar su poder. Cada palabra del testigo era una pieza de un rompecabezas que Salazar había intentado armar durante años. Pero también era una sentencia de muerte. Si la familia descubría que el Flaco estaba hablando, no solo él, sino todos en esa habitación, serían blanco de una cacería implacable. Salazar, con los puños apretados sobre la mesa, ordenó proteger al testigo a toda costa. El Flaco fue trasladado a una casa de seguridad en un lugar remoto, custodiado por un equipo de élite de la fiscalía. Pero la paranoia ya se había instalado. Cada crujido en la noche, cada vehículo desconocido en la carretera era una amenaza. Salazar sabía que el tiempo jugaba en su contra. La suspensión de la investigación, impuesta por el contraataque del juez Vargas, había debilitado su posición. En los círculos de poder, rumores de su insubordinación circulaban como veneno. Un alto mando de la fiscalía, un hombre de traje impecable y mirada esquiva, lo citó en un restaurante discreto en Metepec. La conversación fue breve pero cortante. «Estás cavando tu propia tumba, Adrián. Hay fuerzas que no puedes tocar». Salazar salió de ahí con la certeza de que la corrupción no solo estaba en las calles, sino en las oficinas que debían combatirla. Decidió jugárselo todo.
Con el respaldo de Mariana Cortés, la periodista que ya había arriesgado su vida al publicar la lista de sobornos, planeó una jugada arriesgada: exponer las declaraciones del Flaco en una transmisión en vivo, directamente al público, sin filtros ni censura. La preparación fue frenética. Cortés, operando desde un estudio clandestino, coordinó con un equipo de hackers para garantizar que la señal no fuera interrumpida. Salazar, por su parte, reunió pruebas adicionales, grabaciones, documentos financieros y testimonios de víctimas de extorsión que señalaban a la familia michoacana y sus aliados en el poder. La transmisión, anunciada en redes sociales con un mensaje críptico, generó una expectativa febril. Cuando el momento llegó, Cortés apareció en pantalla, su rostro iluminado por una luz cruda, y presentó al Flaco, cuyo rostro estaba borroso, pero cuya voz resonó con una claridad devastadora. Durante 20 minutos, el excontador narró cómo la familia operaba como una corporación criminal, con jerarquías, contabilidad y una red de protección que incluía a policías, políticos y jueces. Nombró a Vargas, pero también a otros: un regidor de Toluca, un jefe de la policía estatal y un empresario textil que lavaba dinero a gran escala. El impacto fue inmediato. Las redes sociales estallaron. Los medios tradicionales se vieron obligados a cubrir la noticia y la presión pública alcanzó niveles insostenibles. Pero el costo fue alto. Horas después, un ataque con granadas contra el edificio de la Fiscalía en Toluca dejó un saldo de 4 heridos y un mensaje pintado en la fachada: hablaron de más. La escalada no se detuvo ahí. La familia michoacana, herida pero no derrotada, desató una ola de violencia que transformó el Valle de Toluca en un campo de batalla. Comercios fueron incendiados, transportistas recibieron amenazas de muerte y un convoy de la Guardia Nacional fue emboscado en la carretera Toluca-Zitácuaro, con un saldo de 3 bajas. En el ámbito financiero, las empresas fantasma vinculadas a la organización comenzaron a mover millones de pesos a cuentas en el extranjero, un intento desesperado por proteger sus activos. Salazar, ahora bajo protección armada las 24 horas, enfrentaba una presión insoportable. Su familia, relocalizada a otra ciudad, vivía con el temor constante de un ataque. En una reunión de emergencia con el gobernador, Salazar exigió recursos para un operativo masivo, pero las divisiones internas eran evidentes. Algunos funcionarios abogaban por negociar con la familia para restaurar la calma, mientras otros, leales a los sobornos, saboteaban cualquier avance. Salazar, harto de la burocracia, decidió actuar por su cuenta. Con un equipo reducido de agentes confiables, planeó un golpe quirúrgico contra un rancho en Almoloya de Juárez, identificado por el Flaco como el centro de operaciones de la familia. El contraataque de la familia fue brutal. Sabiendo que su estructura estaba expuesta, los líderes ordenaron una purga interna para eliminar cualquier eslabón débil. Decenas de operadores de bajo nivel fueron eliminados, sus cuerpos abandonados en carreteras secundarias como advertencia. Al mismo tiempo, lanzaron una campaña de desprestigio contra Salazar y Cortés, filtrando audios manipulados que los acusaban de extorsión y nexos con grupos rivales. En las redes, bots amplificaban las mentiras, y la opinión pública comenzó a fracturarse. Pero Salazar no se detuvo. El operativo en el rancho fue un infierno. Bajo la cobertura de la noche, su equipo irrumpió en el complejo, enfrentándose a un ejército de sicarios armados con rifles de asalto y granadas. La batalla duró horas, con un saldo de 12 muertos, incluidos 2 agentes de Salazar. En el interior del rancho encontraron un arsenal, toneladas de polvo blanco y una bóveda con millones en efectivo. Pero lo más valioso fue un servidor con registros digitales que detallaban transacciones, nombres y fechas. Era la prueba definitiva, un mapa de la corrupción que conectaba a la familia con el corazón del poder político. El clímax llegó en una audiencia judicial sin precedentes. Salazar, respaldado por las pruebas del rancho y las declaraciones del Flaco, presentó el caso ante un tribunal federal. El juez Vargas, ahora despojado de su inmunidad, enfrentaba cargos por delincuencia organizada. La sala, abarrotada de reporteros y observadores internacionales, vibraba con una tensión eléctrica. Cada testimonio era un martillo que golpeaba la fachada de impunidad. Víctimas de extorsión, comerciantes arruinados por las cuotas, familias de desaparecidos, todos hablaron, sus voces rompiendo años de silencio. Vargas, sudoroso y desencajado, intentó defenderse, pero las pruebas eran abrumadoras. La sentencia, dictada en vivo, marcó un hito. Cadena perpetua sin posibilidad de fianza. Afuera del tribunal, una multitud estalló en vítores, pero Salazar no celebró. Sabía que la guerra no había terminado.
La familia michoacana, aunque golpeada, seguía viva, y sus aliados en las sombras ya planeaban la siguiente jugada. El cierre fue un reflejo crudo de la realidad. Toluca, marcada por la violencia, comenzaba a respirar, pero las cicatrices eran profundas. Salazar, ahora un símbolo de resistencia, vivía bajo amenaza constante. Cortés, perseguida por su valentía, tuvo que abandonar el país. El flaco, cuya confesión lo cambió todo, desapareció. Su destino un misterio. En las calles la gente hablaba de justicia, pero también de miedo. La familia michoacana, como una hidra, seguía operando. Sus nuevos líderes emergiendo en la penumbra. Salazar, sentado en su oficina, miraba una foto de los agentes caídos en el rancho. No había victoria, solo un paso en una lucha sin fin. Afuera, el sonido de una sirena cortó el silencio, un recordatorio de que el próximo combate ya estaba en marcha. La noticia de la sentencia contra el juez Héctor Vargas reverberó como un trueno en el valle de Toluca, pero no trajo la calma que muchos esperaban. En las sombras, la familia michoacana lamía sus heridas, reorganizando sus filas con una precisión quirúrgica que solo una organización curtida en la supervivencia podía ejecutar. Adrián Salazar, el fiscal que había desafiado lo imposible, sabía que el golpe al corazón de la red criminal no era el fin, sino el preludio de una tormenta mayor. La euforia pública por la caída de Vargas se desvanecía rápido, reemplazada por un temor palpable. En las colonias de Toluca los comerciantes cerraban temprano, los taxistas evitaban ciertas rutas y las madres prohibían a sus hijos salir después del atardecer. La ciudad, aunque herida, no estaba derrotada, pero el aire olía a pólvora y traición. Salazar, con ojeras que delataban noches sin descanso, se atrincheró en una oficina blindada de la fiscalía, rodeado de mapas, transcripciones y un equipo diezmado pero leal. Cada día llegaba un nuevo informe, un sicario ejecutado, un negocio incendiado, un mensaje anónimo prometiendo sangre. La familia no solo buscaba vengarse, quería recuperar el control con un espectáculo de terror que nadie olvidara. El detonante vino de un lugar inesperado. Una llamada anónima, filtrada a través de una línea segura, alertó a Salazar sobre un cargamento masivo de polvo blanco que estaba a punto de cruzar el Estado de México rumbo a puertos en el Pacífico. No era un envío cualquiera. Según la fuente, estaba financiado por un consorcio de empresarios y políticos que habían jurado lealtad a la familia michoacana. El cargamento, valuado en cientos de millones, era la apuesta de la organización para financiar una contraofensiva. Salazar, consciente de que una operación de esta magnitud podía ser una trampa, reunió a su equipo en una bodega abandonada en las afueras de Toluca. La reunión fue tensa, con agentes revisando cada palabra, cada gesto, temiendo que un traidor estuviera entre ellos. Decidieron actuar, pero no con un despliegue masivo que alertara a la familia. En su lugar, Salazar optó por una táctica de guerrilla. Un equipo reducido, apoyado por drones y tecnología de punta, interceptaría el convoy en una carretera secundaria cerca de Sinacantepec. El plan era arriesgado, pero el fiscal sabía que detener ese cargamento no solo asestaría un golpe financiero, sino que expondría a los titiriteros detrás de la operación. La fase de seguimiento fue un ejercicio de paciencia y nervios de acero. Durante días, los agentes rastrearon movimientos, interceptaron comunicaciones y sobornaron a informantes en el bajo mundo. Cada pista era un rompecabezas. Un mensaje encriptado mencionaba el patrón del norte, un alias desconocido que parecía coordinar el traslado. Otro informante, un trailero aterrorizado, reveló que el cargamento viajaba escondido en contenedores de frutas, custodiado por un ejército de sicarios disfrazados de trabajadores. Salazar, obsesionado con cada detalle, apenas dormía, revisando mapas satelitales y reportes de inteligencia. Su equipo, liderado por una agente encubierta conocida como La Sombra, se infiltró en los círculos cercanos a la familia, haciéndose pasar por una operadora logística. La Sombra, una mujer de mirada impenetrable y pasado turbio, arriesgó todo al asistir a una reunión en un bar de mala muerte en Metepec. Allí, entre vasos de tequila y risas nerviosas, escuchó al patrón del norte hablar de un seguro que garantizaría la llegada del cargamento. Un mando de la Guardia Nacional que había sido comprado. El nombre del traidor, Coronel Raúl Esparza, hizo que Salazar apretara los dientes. Esparza no era un peón, era un oficial condecorado, un intocable en los círculos militares. El hallazgo del nombre de Esparza fue un terremoto. Salazar, consciente de que confrontar a un coronel podía desatar un conflicto institucional, decidió actuar con sigilo. Reunió pruebas, grabaciones de La Sombra,
transferencias bancarias a cuentas en paraísos fiscales y un video granulado que mostraba a Esparza recibiendo un maletín en un estacionamiento. Pero el tiempo se agotaba, el convoy estaba en marcha y la familia había reforzado su seguridad con mercenarios extranjeros, expertos en tácticas de combate urbano. Salazar, en una decisión que dividió a su equipo, filtró el nombre de Esparza a Mariana Cortés, la periodista que seguía siendo un faro en la oscuridad. Cortés, ahora operando desde un exilio forzado en una ciudad vecina, publicó un reportaje explosivo que no solo nombró al coronel, sino que detalló cómo la familia michoacana había infiltrado las Fuerzas Armadas. La reacción fue inmediata. Esparza fue suspendido pero no detenido, y el escándalo desató una guerra de declaraciones entre el gobierno estatal y la Secretaría de Defensa. En Toluca la filtración provocó un cisma. Algunos ciudadanos exigían justicia, mientras otros, manipulados por campañas de desinformación, acusaban a Salazar de inventar conspiraciones para ganar poder. El conflicto político estalló como un polvorín. El gobernador, presionado por el escándalo, convocó a una conferencia de prensa donde prometió tolerancia cero contra la corrupción, pero en privado le ordenó a Salazar detener la operación contra el convoy, argumentando que un enfrentamiento en la carretera podía desestabilizar la región. Salazar, furioso, se enfrentó al gobernador en una reunión a puerta cerrada, acusándolo de ceder ante las presiones de la familia. La discusión terminó con Salazar amenazando con renunciar y exponer todo lo que sabía. Fue un punto de no retorno. Mientras tanto, en los pasillos de la fiscalía, un grupo de fiscales leales al status quo comenzó a sabotear la investigación, retrasando autorizaciones y filtrando información a la prensa sensacionalista. Salazar, aislado pero determinado, decidió ignorar las órdenes. Con la sombra y un puñado de agentes, lanzó la operación en la carretera Sinacantepec. La emboscada fue un caos controlado. Drones inutilizaron los vehículos de escolta. Francotiradores neutralizaron a los sicarios y el equipo de Salazar irrumpió en los contenedores. Encontraron el polvo blanco, pero también algo más. Documentos que detallaban un pacto entre la familia y un cártel internacional, con nombres de políticos mexicanos y extranjeros. La escalada internacional fue vertiginosa. Los documentos hallados en el convoy señalaban una red de lavado de dinero que conectaba a la familia michoacana con bancos en Panamá y empresas en Europa. La Interpol, alertada por una fuente anónima dentro de la fiscalía, abrió una investigación que puso en la mira a varios diplomáticos mexicanos. En México, el gobierno federal, temeroso de un escándalo global, intentó minimizar el hallazgo, pero la presión de agencias extranjeras fue implacable. Salazar, ahora en el ojo del huracán, recibió una visita inesperada, un agente de la DEA, con un acento texano y una propuesta velada. Querían su cooperación para desmantelar la red internacional, pero a cambio debía entregar nombres de funcionarios mexicanos intocables. Salazar, atrapado entre su deber y la lealtad a su país, se negó. Horas después, su convoy fue atacado en una carretera desierta. Logró escapar, pero 2 de sus escoltas no. El mensaje era claro. La familia, con aliados en las sombras, no se rendiría. La emboscada en la carretera dejó a Adrián Salazar con el sabor metálico de la sangre en la boca, no por heridas propias, sino por la pérdida de 2 escoltas cuyos cuerpos yacían en el asfalto, acribillados por ráfagas de fusiles automáticos. El ataque, ejecutado con precisión militar, fue la respuesta de la familia michoacana al decomiso del cargamento en Sinacantepec. Los documentos hallados en los contenedores, que vinculaban a la organización con una red transnacional de lavado de dinero, habían encendido alarmas en círculos de poder que Salazar apenas comenzaba a comprender. Sentado en una camioneta blindada, con las manos temblando de rabia, el fiscal sabía que el enemigo no era solo la familia, sino un entramado que abarcaba bancos, gobiernos y traidores enquistados en las instituciones que juró proteger. La sombra, la agente encubierta que había arriesgado todo, estaba a su lado, revisando un rifle mientras sus ojos escaneaban el horizonte. «No vamos a parar, ¿verdad?», preguntó más como afirmación que como duda. Salazar no respondió. Su silencio era una promesa. La reacción de la familia michoacana fue un alarde de brutalidad calculada. En menos de 48 horas, Toluca se convirtió en un tablero de ajedrez donde cada movimiento era una declaración de guerra. Una serie de ataques coordinados golpeó la ciudad. Un mercado en San Cristóbal, Huichochitlán, fue incendiado, dejando a decenas de locatarios en la ruina. Un convoy de la policía estatal fue emboscado en la carretera a Valle de Bravo, con 5 bajas, y un mensaje, escrito con sangre en una barda frente a la fiscalía, advertía:
Por cada uno de nosotros, 10 de ustedes. Pero no era solo violencia, la familia desplegó una campaña de terror psicológico, filtrando videos en redes sociales que mostraban ejecuciones de supuestos informantes, sus rostros desfigurados por el miedo y el dolor. Los videos, acompañados de narcomensajes, acusaban a Salazar de ser un títere de intereses extranjeros, un traidor que vendía a México a la DEA. La opinión pública, ya fracturada, se polarizó aún más. En las colonias populares, algunos veían a Salazar como un héroe, en otras como un provocador que había desatado el infierno. Salazar, consciente de que la familia buscaba desgastarlo, decidió contraatacar con un movimiento audaz. Los documentos del convoy, ahora analizados por un equipo de forenses digitales, revelaron una pista crucial: una reunión de alto nivel entre los líderes de la familia y sus aliados internacionales, programada en un hotel de lujo en la Ciudad de México. El encuentro, disfrazado como una convención de empresarios, era la oportunidad para capturar a los cerebros de la red. Salazar, ignorando las órdenes del gobernador y las advertencias de sus superiores, coordinó un operativo conjunto con un pequeño grupo de agentes federales leales y la periodista Mariana Cortés, quien, desde su exilio, seguía siendo su enlace con el público. Cortés, arriesgando su vida una vez más, hackeó las cámaras de seguridad del hotel para proporcionar inteligencia en tiempo real. El plan era simple pero letal: irrumpir en la reunión, capturar a los líderes y transmitir la operación en vivo para evitar que el gobierno encubriera el resultado. La Sombra, liderando el equipo táctico, se infiltró en el hotel como parte del personal de limpieza, su rostro oculto tras una mascarilla y su arma escondida en un carrito de servicio. La operación fue un torbellino de violencia y precisión. Cuando los agentes irrumpieron en el salón privado, encontraron a una docena de hombres y mujeres, algunos con maletines llenos de efectivo, otros con laptops abiertas que mostraban transferencias bancarias en curso. Entre ellos estaba el patrón del norte, un hombre de rostro curtido y mirada gélida, cuya identidad resultó ser la de un exgobernador prófugo. La resistencia fue feroz. Los guardaespaldas, armados con subfusiles, abrieron fuego, convirtiendo el salón en un campo de batalla. La Sombra, con una calma letal, neutralizó a 3 sicarios antes de que el humo de las granadas aturdidoras llenara el aire. Salazar, dirigiendo desde una van en el exterior, escuchaba los disparos a través de los auriculares, cada estallido un recordatorio de lo que estaba en juego. La transmisión en vivo, gestionada por Cortés, alcanzó millones de espectadores, mostrando al mundo cómo los agentes reducían a los criminales, uno por uno. El patrón del norte, esposado y sangrando, miró a la cámara con una sonrisa torcida, como si supiera que el juego no había terminado. El clímax judicial llegó días después, en un tribunal federal blindado en la Ciudad de México. Salazar presentó las pruebas recopiladas, los documentos del convoy, las grabaciones del hotel, los testimonios de víctimas y las confesiones de 2 operadores capturados en la redada. El caso, transmitido en tiempo real, fue un espectáculo de justicia cruda. Los acusados, incluyendo al patrón del norte y varios empresarios extranjeros, enfrentaron cargos por delincuencia organizada, lavado de dinero y traición. La sala, abarrotada de periodistas y familiares de víctimas, vibraba con una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Cada testimonio era un golpe al corazón de la red. Un comerciante narró cómo perdió su negocio por negarse a pagar extorsión. Una madre, con la voz rota, habló de su hijo desaparecido tras desafiar a la familia. Un ex sicario, ahora testigo protegido, detalló cómo los líderes ordenaban eliminaciones desde mansiones blindadas. La sentencia, pronunciada tras horas de deliberación, fue un terremoto: cadenas perpetuas para los principales cabecillas y la confiscación de sus activos. Afuera, una multitud celebraba, pero los cánticos de victoria se mezclaban con el eco de sirenas y el temor a represalias. El cierre fue un reflejo amargo de una guerra sin fin. Toluca, marcada por la sangre y el fuego, comenzaba a reconstruirse, pero las heridas eran profundas. Salazar, convertido en un símbolo de resistencia, vivía bajo un cerco de seguridad. Su familia aún oculta en un lugar desconocido. La Sombra, cuya valentía había sido clave, desapareció tras la operación, dejando solo un mensaje: no me busques. Cortés, perseguida por su papel en la exposición, buscó asilo en el extranjero, su pluma silenciada pero no olvidada. La familia michoacana, aunque destrozada, no estaba muerta. Nuevos líderes emergían en la penumbra y los rumores de un nuevo pacto con cárteles rivales circulaban como un mal augurio. Salazar, sentado en una oficina vacía, miraba un mapa del Estado de México, ahora lleno de tachaduras donde antes había nombres de criminales.
No había triunfalismo, solo una certeza. Cada victoria era un respiro, no un final. Afuera, el rugido de un helicóptero militar cortó el silencio, un recordatorio de que la lucha seguía, tan cruda y despiadada como siempre.